Y él prefiere dejar y renunciar a eso, porque el dolor que siente por sus compatriotas, por gente que él no conoce, pero Dios ha puesto una inconformidad y un dolor en el corazón y en el espíritu de este muchacho para orar, para pedir puerta abierta, para que Dios lo utilice en favor de ayudar a otras personas. Si eso no es el corazón de un servidor, yo no sé qué lo pueda hacer. Pero eso describe precisamente lo que es un corazón adaptado, sensible, alineado al corazón de Dios, que siente por el dolor de aún aquellos que no conoce, intercede por ellos, pero no solamente ora diciendo: Señor, haz algo por ellos, sino más bien dice: Señor, úsame a mí para ser de bendición en medio de una crisis. Y dice la escritura que Nehemías se presenta, mira las murallas destruidas y arruinadas, y habla allí con las familias, con aquellos que viven cerca. Y dice la Biblia que motivó a esa gente y echaron mano a la obra. Y se dice que en 52 días levantaron las murallas y las restauraron. Pero lo interesante es que ese muchacho no sabía absolutamente nada de construcción. Él no sabía absolutamente nada de ingeniería. Él era copero, pero él no sabía nada de cómo edificar un cuarto, un lugar, montar bloques, ligar cemento. Él no sabe lo que es eso, pero tenía una pasión en el corazón que lo convirtió en un líder con sabiduría para poder llegar y restaurar. Y cuando se reúne con las masas y aquellos ciudadanos que están en aquella ciudad, no habían contratistas para resolver el asunto de restaurar las murallas. ¿Sabes con quién él comenzó a trabajar y restauró las murallas? Precisamente con la familia. Le dijo a la familia y a los padres de familia: aquí tenemos que reparar estos portillos, aquí tenemos que reparar estas cerraduras, tenemos que reparar aquí hay huecos, aquí hay brechas abiertas por donde puede entrar el enemigo. Y comenzó a crear una lista y le dijo a tal familia: los Rodríguez van a reparar las cerraduras, los Martínez van a arreglar las puertas, los Gómez van a reparar las brechas que están abiertas, para que las murallas puedan nuevamente tener el propósito de traer seguridad sobre las familias. Y yo me imagino el padre de familia, amén, utilizando el producto de ese entonces para poder reparar. Y ahí llega la esposa con bebida, con agua, amén, gloria a Dios, ayudando también en el proceso. Los hijos están involucrados. Y ahora, de ser un lugar donde hay devastación, ahora se convierte en un lugar de esperanza. Y a quien Dios está utilizando en la familia, están involucrados los padres, pero también los hijos, y están trabajando. Y mientras van trabajando, sus propios ojos están viendo el cumplimiento de una palabra. Antes veían muerte y crisis, pero ahora están viendo esperanza y restauración. No, usted no me está entendiendo. Ellos veían crisis, pero ahora están viendo restauración. ¿Qué tú estás viendo? Porque mientras te estás estacionando, porque esta es la palabra que Dios viene a hablarle hoy a esta iglesia, que nos estamos estacionando sencillamente a ver la crisis. Y no solamente la crisis del vecino, hermano, nuestras propias familias se están hundiendo en las mismas crisis. ¿Dónde están nuestras familias? ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias? ¿Por qué nuestras familias no están sirviendo en el propósito de Dios, en el reino de Dios, en el diseño de la iglesia, en el diseño perfecto de Dios? Definitivamente nuestros hijos llegan a cierta edad y ellos asumen las decisiones que harán, amén, si servirán o no servirán a Dios. Pero la Biblia me enseña, la Biblia te enseña que cuando el niño es criado en el camino, aún de viejo, no dice de jovencito, dice aún de viejo, no se apartará del camino que fue enseñado. Yo no sé qué tú estás enseñando, pero necesitamos enseñarle a nuestros hijos, necesitamos enseñarle a nuestros matrimonios el diseño de Dios, para que también se involucren y sean parte del reino de Dios. ¿Qué estamos haciendo con nuestras familias? ¿Qué le hablamos a nuestras familias? Le hablamos de la maldición que estamos viendo. Cuando Nehemías llegó, no fue portador de malas noticias. Nehemías dijo: esto está difícil, se rascó la cabeza, pero le dijo: lo podemos hacer. Quizás alguien con experiencia, quizás si llegaba el contratista, quizás si llegaba el ingeniero, le decía: mi hermano, esto no es por dónde meterle mano, tú necesitas tanto en inventario, necesitas
tanto de presupuesto, necesitas hacer esto. No, es que a veces Dios tiene que usar gente que no saben nada para que puedan adaptarse a lo que Dios quiere hacer. ¿Alguien me está entendiendo? Porque a veces sabemos mucho y anteponemos el consejo de Dios a lo que nosotros sabemos. Y Dios tuvo que utilizar a alguien que no sabía nada de ingeniería ni de construcción y a familias que no sabían nada acerca de ese proceso para luego en 52 días restaurar. Pero el diseño se encuentra en la familia. Diga conmigo, en la familia. Las iglesias restauran y establecen el reino a través de las familias. Dios no quiere que tú sirvas en el reino y tus hijos se pierdan. Te lo dije, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú puedas trabajar con ellos, edificar, pero teniéndolos también en la casa de Dios. Diciéndole, pásame la pala, pásame la Biblia, pásame el micrófono, pásame el aceite. Vamos a orar por esta gente. Y sean los matrimonios, alguien me lo está recibiendo. Y sean los padres con los hijos los que establezcan el reino de Dios en la tierra. Usted tiene que orar y pedirle a Dios, porque ese es el mayor proyecto que Dios ha puesto en las manos de usted. No es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de usted. Nehemías fue como un emisario para decir: esto es lo que Dios quiere hacer a través de ustedes, de sus familias. Ustedes determinan si ustedes quieren trabajar y realizar en el nombre del Señor. Entonces, cuando yo miro esta enseñanza, lo primero que hace Nehemías, número uno, es entender que para edificar necesitamos la familia. Necesitamos un despertar. Necesitamos un avivamiento. Diga conmigo, por favor, avivamiento. Sí, porque a veces estamos orando por nuestros hijos, pero ¿qué si yo te digo que el despertar y el avivamiento primero tiene que empezar contigo? Porque ellos están viendo precisamente el modelo de testimonio que tú le estás dando. Y tú quieres y estás orando por un despertar sobre los tuyos, cuando realmente todo tiene que comenzar contigo. No hubo despertar, no hubo avivamiento. Yo quiero que usted entienda que un avivamiento es precisamente un despertar espiritual. Y el avivamiento de un despertar espiritual, para que ocurra en las calles donde la gente no tiene a Dios, primero tiene que empezar en la iglesia. Si la iglesia no está orando, si la iglesia no está cantando, si la iglesia no está ayunando, si la iglesia no está abrazando la presencia de Dios, mi hermano, nada va a ocurrir afuera en las calles. Por lo tanto, es bueno orar por avivamiento en las calles, pero tú necesitas orar por avivamiento en la casa de Dios. Tú necesitas orar por... Usted no lo está entendiendo, alguien que me lo reciba. Usted necesita orar por avivamiento primero por usted. Usted tiene que pedir por ese despertar primero en usted, porque luego usted se convierte en la punta de lanza para llevar esa palabra sobre su familia. Nehemías experimentó, cuando yo le describí a usted lo que Nehemías sintió en su corazón, fue la convicción de la tristeza profunda porque había destrucción en su pueblo. ¿Sabe lo que estaba pasando con Nehemías en el corazón de Nehemías? Estaba ocurriendo un despertar, estaba ocurriendo avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Cuando usted le ora a Dios y usted le pide avivamiento a usted, usted se convierte en ese fuego, en ese carbón encendido, que cuando el carbón llega, amén, o está ubicado, usted lo pone en algún lugar, tiene que encender, no se puede apagar. Usted no se puede apagar, usted enciende también a otros con el fuego del Espíritu que Dios ha puesto en el corazón de usted. Porque la familia de usted no puede decir están atados y el diablo los tiene atados. No, usted carga con avivamiento, y donde usted se mueve, usted profetiza a favor de los suyos diciendo: Dios va a traer despertar como lo trajo conmigo, lo va a hacer también con los tuyos. Diga conmigo, todo comienza conmigo. Avivamiento, despertar. Usted necesita avivamiento en su vida. Y donde hay avivamiento, cuando usted se acerca a lo suyo, el lenguaje de usted cambia, su percepción cambia, su mentalidad cambia, y ahora se convierte en una mentalidad de reino para poder ministrarle a los suyos. Y en vez de ver entonces ruinas y crisis en la vida de sus hijos, usted comienza a ver el propósito de Dios cumplirse y su lenguaje cambia. Por eso cuando Nehemías llegó y vio aquella dimensión de crisis que se encontraba en Jerusalén, no comenzó a lamentarse, sino que vino con una visión programada de parte del cielo para decirle a esa gente: Dios lo puede hacer. Por lo tanto, donde hay avivamiento en el corazón de un creyente, en vez de ver la visión de crisis donde el diablo tiene atado a tu familia, tú dices: no, el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Mis hijos le pertenecen a Dios.
Eso es lo que tiene que ser la visión de alguien que está lleno de avivamiento. Entonces comienza a ocurrir, porque todo es un despertar, y Dios pone en ti entonces un fuego, una pasión. Segundo, para orar por los tuyos. Porque cuando se sintió esa convicción en el corazón de Nehemías, Nehemías dijo: espérate, hay que orar y hay que ayunar. Y tú tienes que orar y ayunar por los tuyos. Ese hombre presentó oración y ayuno, y Dios abrió puertas. Y ese muchacho comenzó a orar. ¿Sabes lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia por los nuestros? Tenemos que orar, no los podemos soltar de la oración. Porque la oración es una herramienta de comunión, es una herramienta de adoración, pero también es una herramienta de guerra espiritual. Y cuando Nehemías comenzó a edificar los muros, la Biblia dice que Sanbalat y Tobías se levantaron. Sanbalat y Tobías representan el gobierno de Satanás, porque Sanbalat era gobernante en una parte de Samaria que era parte también de Judea. Y aquel hombre prefería ver a un pueblo en crisis, hablando de Sanbalat, que prefería ver un pueblo en crisis con sus ruinas, amén, porque así eran manejables, manipulables, y no representaban una amenaza para la vida o el gobierno de Sanbalat. Te dije que Sanbalat representa el gobierno de las tinieblas. Mientras haya una iglesia que no tiene avivamiento y vive en crisis y en ruina, y todo lo que habla es fatalismo, al diablo le encanta que se viva de esa forma dentro de una iglesia. Pero cuando hay alguien que despierta, vamos, alguien que despierta, el infierno tiene que temblar delante de esa gente. Tiene que temblar. Por eso es que cuando tú despiertas a lo de Dios, ahí empiezan los ataques. Y se despiertan los ataques, y de repente los problemas en el matrimonio, los hijos, los carros, yo no sé cuánto asunto. Y tú dices: pero ¿por qué está pasando esto? Porque el diablo no va a atacar al que vive en ruinas, porque ya está en ruinas. ¿Alguien me lo recibe? El diablo a quien viene a atacar es al que despertó. Por eso Nehemías, cuando fue a donde esa gente, le dijo: despierten de sus ruinas y vamos a reedificar esto. Algo podemos hacer. Y la escritura dice que Sanbalat comenzó con estrategias, y dice que empezó a burlarse. Y decía: si se levanta un animalito, una zorra pequeña, encima de esas murallas se van a caer. Esa gente no sabe lo que están haciendo. Y yo me imagino a aquella gente, las familias, construyendo, y Sanbalat y sus secuaces y su séquito caminaban en sus carruajes y miraban a lo lejos y se paraban y observaban, aleluya. Y mientras aquellas familias seguían trabajando, aquel Sanbalat y Tobías se escuchaban las carcajadas de la burla, tratando de intimidar al pueblo de Dios. Pero sabes algo, olvídate si se mofan, tú no dependes de la aprobación de los hombres. Oye, Juan y Pedro decían: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tienes la aprobación de Dios, con eso es suficiente. No importa la opinión de los hombres, si estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. Y esa gente empezó a construir. Y Sanbalat y Tobías se dieron cuenta que la burla no los desenfocó. ¿Saben lo que dijo? Pues la cosa se va a poner, vamos a cambiar la estrategia, vamos a traer amenazas de guerra. Porque lo que buscaban era detener, intimidar. Como no pudieron intimidar al pueblo a través de la manipulación y la burla, buscaron la forma de intimidar al pueblo a través de las amenazas. Te voy a cortar la luz si no la pagas. Vete a trabajar, no vayas al culto, mete el overtime. Entonces tu fe se ve sometida, amén, a las amenazas del diablo. Pero ¿sabe lo que hizo esa gente? Cualquiera, diga conmigo, cualquiera. Sí, pero nosotros no somos cualquiera. Cualquiera hubiese dicho: vamos a hacer algo, esa gente nos están amenazando, tenemos que paralizar todo esto y tenemos que entrar en un momento de alerta, de guerra. Pero ¿sabes algo? ¿Sabes cuál fue el consejo? My God, me encantó. Les dijo: miren, ¿saben una cosa? Vamos a tener que seguir trabajando, porque este asunto nosotros no lo vamos a detener. ¿Sabes lo que quiere el diablo? Detener gente que está despierta en avivamiento. Pero tú no te vas a dejar detener. Tú vas a seguir caminando, tú vas a seguir alcanzando, tú vas a seguir conquistando para la gloria de Dios. ¿Sabes lo que hicieron esta gente? Con una mano estaban trabajando. Yo no sé cómo lo harían. Yo me imagino que la Biblia está describiendo el sentimiento de esta gente y la acción y la pasión que tenían. Que si era necesario con una mano trabajar empañetando, ellos lo iban a hacer. Y con otra mano ya estaban pendientes por si tenían que tomar los arcos, las flechas, amén, las espadas, para pelear en contra de Sanbalat y aquella amenaza que se quería levantar. Pero no detuvieron el trabajo que tenían que realizar.
¿Sabes una cosa? Ellos preguntaron, y ven acá, pero acuérdate que esto es grande. Yo estoy allí en la esquina, allí, en la caseta allí. ¿Cómo yo voy a saber? Y acá está fulano trabajando. ¿Cómo yo voy a saber cuando el enemigo viene? Nehemías dijo, porque vamos a tocar trompeta, y no cualquier trompeta, vamos a tocar la trompeta de guerra. Y cuando ustedes escuchan esa trompeta de guerra, ustedes van a soltar todo lo que tienen en la mano y van a tomar sus armas de guerra para pelear la batalla. Un pueblo coordinado. ¿Sabes lo que hace cuando tú estás buscando a Dios en oración? Cuando tú estás apercibido, vienen los alertas de Dios. Los alertas de Dios es la trompeta del discernimiento del Espíritu Santo para mostrarte por dónde el diablo quiere entrar en tu casa. Porque yo quiero decirte algo, tu casa le pertenece a Cristo. Ahora escuche esto es importante, acuérdese lo que le dije. No es responsabilidad de este pastor, es responsabilidad de usted, porque usted se convierte en el sacerdote de su casa. Usted se convierte en el pastor de su casa. Usted puede decirme a mí, pastor, yo quiero un culto en la casa y yo le voy a llevar todos los cultos porque me encanta ir a las casas a comer quesito. No, perdóneme, a llevar el culto. A comer quesito y a beber café. ¿Verdad? Ahora yo le tengo que decir esto. No importa las veces que yo vaya a su casa, yo puedo ir y en lo espiritual cerrar puertas de maldición. Pero si usted luego que yo me vaya, usted abre las mismas puertas de maldición y el anatema, entonces ya lo que se supone que era propiedad de Cristo, usted, no es que el diablo se lo robó, es que usted se lo entregó al diablo. Es que usted era el que se supone que debía estar como esta gente, edificando, pero con armas de guerra. Así es esto en la familia. Así es esto en el diseño de Dios en el reino de los cielos. Tú edificas, tú trabajas, pero no dejas de estar pendiente y alerta. Porque suena la trompeta de la alerta de Dios, la alarma del Espíritu Santo. Y Dios te dice, vélate a tus hijos. Chequeaste a la nena con quien está chateando. Dice que tiene 15 años, pero es un viejo de 30 años, con una foto diferente de un jovencito. Las damas, el Espíritu Santo le muestra, no por celos enfermizos y carnales, sino que el Espíritu Santo puede mostrarle un emisario del diablo con una falda y tacones tratando de afectar y dañar la relación que usted tiene con su marido, buscando la forma de afectar la comunión y la relación emocional de intimidad que usted tiene con su cónyuge. ¿Y quién muestra eso? ¿De dónde viene la alerta? Perdóneme, con el debido respeto, yo no creo en un sexto sentido de una mujer. Yo creo en la alerta que da el Espíritu Santo, el discernimiento del Espíritu Santo para que usted cubra, para que usted edifique, pero también tenga las armas de guerra para pelear en contra del enemigo. Porque a quien el enemigo viene a tumbar es a usted. Por eso le dije que usted necesita despertar. No ore por el despertar de sus hijos cuando todavía usted no está orando por el despertar y el avivamiento en su corazón. Porque sus hijos, si están viendo frialdad en su corazón, en el corazón de usted, ellos no van a venir al fuego de Dios. Cuando usted se encienda en el fuego de Dios, cuando usted deje de ser el monigote de las trampas, de las tentaciones del enemigo, cuando usted se afirme con certeza, con autoridad, con el fuego de Dios, entonces los suyos dirán, yo quiero de ese fuego, yo quiero de ese fuego. Actívese en el reino, sigue edificando, pero tenga las armas de guerra. Porque el diablo, cuando usted dice voy a buscarle a Dios, este es mi año, el diablo se levanta de diferentes formas, estrategias del enemigo. Porque él no trabaja desorganizadamente y no le damos gloria al enemigo. Simplemente le muestro que si él está organizado, usted debe estar organizado. Usted debe tener el alerta del Espíritu. Y siempre el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a hablar para que usted se active de nuevo. Usted cierre las puertas al enemigo. La pornografía, el chisme, la murmuración, la ira, la contienda, lo que sea. Cierre las puertas de su casa y solamente ábralas a la presencia de Dios.
No deje que el diablo entre. El diablo no tiene parte ni suerte sobre los suyos. Pero recuerde lo que dice la Biblia, que cuando el hombre fuerte es atado, esto no lo dice el pastor, esto lo dijo Cristo. Cuando el hombre fuerte es atado y echado fuera de la habitación, luego de un tiempo, él no viene solo, él viene con 7 demonios peores y más fuertes, que vienen entonces a ver si la habitación está sola y vacía, y toman el control de esa habitación. Que cuando el diablo venga a visitarte, no encuentre tu habitación vacía, sino que se encuentre con el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, con una mano trabajando y con una, si es necesario, peleando la buena batalla de la fe. Entonces, cuando usted mantiene su familia resguardada, defendiendo a su familia, porque el diablo no viene a jugar ni a charlar con su familia, el diablo viene a destruir a su familia. Déjeme decirle algo, usted tiene que pelear la buena batalla por su familia. Por su familia, por sus hijos, por sus generaciones. Y el Espíritu Santo no lo va a abandonar a usted. El Espíritu Santo estará con usted para que usted pelee la buena batalla, y el Señor le entregará la victoria. Y cuando usted está conectado, usted se convierte en un ejemplo. Diga conmigo, ejemplo. Porque el ejemplo es precisamente el testimonio. Diga conmigo, testimonio. El testimonio siempre será testimonio. El testimonio será narrado por terceras personas cuando ocurre un evento. Por eso Cristo dijo: ustedes necesitan recibir al Espíritu Santo para luego convertirse en aquellos que llevarán el testimonio. El testimonio es contado por terceras personas. Tú no cuentas tu testimonio. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted puede pararse aquí y decir cómo Dios lo transformó y narrar ese testimonio, pero al final no lo dice usted, lo tiene que decir terceras personas. Personas que fueron, amén, testigos oculares de cómo usted estaba perdido y cómo ahora Cristo le ha restaurado. Yo sé que tú y yo no somos perfectos, pero cuando hay grandeza de Dios en nuestro corazón, cuando hay transformación, los que vieron en ti, amén, esa tragedia, esa crisis, esa forma de vivir, amén, tienen que decir: mi papá era malo, mi papá hablaba malo, mi papá se emborrachaba todos los fines de semana, pero ahora, no, él no es el mismo, él cambió, algo le pasó. Yo no sé si le cambiaron el chip, claro que le cambiaron el chip. El chip que tiene ahora se llama Jesucristo en su corazón. Y terceras personas tienen que hablar y testificar quién eres ahora en Cristo. Terceras personas van a testificar. Entonces eso es el ejemplo. Y hay ejemplos buenos y hay ejemplos malos. Hay testimonios buenos y hay testimonios malos. Hay herencias y legados buenos y hay herencias y legados malos. Tú estás en Cristo. Tú tienes que cuestionarte qué ejemplo tú estás dejando, qué legado, qué testimonio, cuál es la historia que contarán los tuyos. Alguien una vez narró la historia de una persona que en su funeral le invitaron a este pastor a hablar acerca de esta persona que se congregaba en la iglesia, pero la persona era bien difícil, bien difícil. Era bien difícil. El pastor no encontraba nada bueno que decir de esa persona. Lo único que dijo en su funeral era que esa persona tenía una dentadura perfecta y bonita. Y usted dirá: adiós, pero ¿por qué dijo eso? Porque a lo mejor el pastor no iba a mentir en pleno funeral. ¿Cuál es la historia que se habla de ti? ¿Qué es lo que se está escribiendo? ¿Cuáles son las acciones de fe que los tuyos pueden decir? Porque Nehemías motivó a los padres a decir: ustedes tienen que ser ejemplo de restauración y edificación, porque sus hijos van a ver, sus hijos cuando tengan sus propios hijos a su vez narrarán, contarán la odisea, la historia de fe, el reto de construir murallas. Iban a decir, no sé cuántos fueron al World Trade Center, se le decía las Torres Gemelas. Ya eso no está allí. Allí hay un lugar que se edificó en memoria de los que allí fallecieron. Pero los que quizás fueron de vacaciones o vivieron en esa área, cuando van, dicen, le cuentan a sus hijos o con quien andan, le dicen: yo me acuerdo, ese edificio era inminente, eso era algo contundente cuando se miraba ese edificio. Asimismo, aquellos que trabajaron en la niñez dirían nuevamente a sus hijos, a sus herederos: yo trabajé en la reconstrucción de esas murallas. Nehemías le está diciendo a los padres: conviértanse en el ejemplo, en el diseño de Dios, en la iglesia, en el llamado. Yo no le puedo decir a mi hijo: tú vas a ser un profeta, cuando el llamado que Dios tiene conmigo todavía yo no lo he cumplido.
Creo que Dios está buscando que la forma en que le testifiquemos y demos ejemplo de legado es cuando nosotros decimos: yo quiero trabajar, yo quiero ser parte del diseño. Y no hay mayor testimonio que hijos vean gente que, aunque usted no sepa nada en lo que Dios lo está poniendo a hacer, recuerde una cosa: Dios no llama a gente capacitada, porque la gente capacitada aún quiere darle instrucciones a Dios de lo que tienen que hacer. Pregúntele a un Moisés, pregúntele a un Jeremías, que le dijeron al Señor: Señor, yo no sé hablar. Pregúntele a Nehemías si sabía algo de construcción, y él le va a decir: no, yo sabía degustar vino, pero yo no sabía en lo más mínimo cómo se hacían esos asuntos. Y a quien Dios llama, no porque Dios esté improvisando, no porque a Dios no le interese llamar gente que tenga un conocimiento y se puede utilizar. No, Dios va a llamar gente que tiene un corazón humilde y que puede decirle al Señor: aun cuando tengo conocimiento, o sea que no lo tengo, en el llamado que tú me has dado, pongo mi corazón para que me dé sabiduría para poder trabajar en tu reino. Y pasará como Salomón, y Dios añadirá sabiduría para que puedas trabajar en su reino. Y los tuyos dicen: ¿y cómo te vas a meter en eso? Cuando nosotros comenzamos a pastorear, mi mamá me dijo: pero tú te metiste a eso, tú te volviste loco. Mi tío, que era pastor, que es pastor, me dijo: ¿tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? En serio, ¿tú estás seguro? Y yo le dije: bueno, este llamado viene de Dios y no hay retroceso. Este asunto es para adelante. Tenemos que hacer como el elefante, no hay reversa. Entonces, ¿sabes una cosa? Puede ser que yo estudié en seminario, yo puedo haber sabido todas las estrategias de predicación, de consejería, de estructura, de experiencias pasadas en el liderazgo, pero al final a quien Dios va a respaldar es aquel que hace una oración como Salomón y dice, aún como un Nehemías, que hay un despertar y un avivamiento en su corazón, y dicen para sí delante de Dios: Señor, yo no sé cómo es este asunto, pero yo dispongo todo lo que tú me has dado al servicio. Quiero ser ejemplo, quiero ser testimonio. ¿Y sabes qué pasa? Dios empieza a usarte. Dios empieza a usarte. Y aquí hay gente, aquí hay corazones que Dios le está haciendo llamados. Tu llamado no se desliga del llamado de tu familia. No se desliga, porque precisamente ellos no es que hereden tu llamado, porque ellos tienen un llamado particular, pero ellos ven la fe, la capacidad, la diligencia, la responsabilidad, la pasión que tienes por servir en los asuntos de Dios. ¿Tú crees que Dios, siendo fiel a ti, no recompensará el trabajo que haces en la casa de Dios? ¿Y cuál es la mayor recompensa que tú y yo podemos recibir? No es dinero, es que nuestros hijos estén bien, es que los matrimonios de nuestros hijos estén en orden y en paz. Porque aquellos que tienen hijos casados, cuando sus hijos confrontan conflictos con sus parejas, usted no siente dolor en el corazón y dice: Señor, guarda el matrimonio de mi hijo, guarda el matrimonio de mi hija. ¿O acaso cuando un nieto de usted está hospitalizado por fiebre, por asma, por alguna condición de salud, usted no está allí, amén, con sus hijos, con sus nietos 24/7? Porque el mayor tesoro no es el dinero, porque el mayor tesoro no es una casa, el mayor tesoro es la herencia de Jehová. Son los hijos, son los hijos, son los hijos. Y todo lo que usted hace para Dios, Dios lo recompensa cuidando a los suyos, trayendo salud y bienestar y paz a los suyos. Y alguien dijo hoy en la mañana, mientras estaba orando y ayunando, creo que fue el hermano Hipólito, que dijo, y parafraseo porque las palabras exactas no se me escapan, pero mientras nosotros estamos en los asuntos de Dios, Dios se encarga de nuestros asuntos. Yo llego a la casa de Dios, servidor que estás aquí, te tocaba servir, llegaste como una Carmen que oraba por su hijo y servía aquí en la casa. Nunca presentó una excusa si su hijo se encontraba fuera del país y ella no tenía noticias. Ella llegaba al ayuno, se presentaba delante del Señor y hace su servicio. La recompensa que Dios cuida de los nuestros. Aquí llega gente desde el área metropolitana. Aquí hay gente que un jueves llegan y luego tienen que salir a Bayamón, donde ellos viven. Aquí hay personas que un jueves trabajan en el área metropolitana. Tan pronto salen, llegan directamente al culto a gozarse.
Aquí hay gente que está comprometida y apasionada. ¿Tú crees que lo que tú haces por Dios pasará por alto? El miércoles aquí había gente trabajando y ayer sábado aquí había gente trabajando. ¿Tú crees que pasa a Dios por alto y que Dios no va a recompensar eso? Dios siempre lo va a recompensar. Tienes que meterte en el carril de lo que Dios está haciendo. No le presentes excusas a Dios. No le digas al Señor: Señor, yo no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? Porque me parece que hubo una parábola donde aquel hombre dijo: Señor, escondí lo que me diste porque tuve temor y miedo. Y el Señor, su amo, utilizó las mismas palabras para decirle: si tú sabías que yo recojo donde no sembré, y según tú yo soy tan malo, ¿por qué entonces guardaste eso y mejor no lo llevaste al banco para que generara intereses? Porque con nuestras propias excusas del no puedo, Dios va a tomar eso y nos va a cuestionar y nos va a decir: que no pudiste, ¿qué? Y yo sé que hay momentos que realmente no podemos, pero seamos honestos delante del Señor. Hay veces que decimos que no puedo y realmente es que no tenemos el interés de servirle al Señor, de dar más allá. Porque yo necesito decirte esto: alguien que está en una posición como copero y deja su posición para ir a un lugar a enrollarse las mangas a trabajar, tiene que estar comprometido. Y necesito decirte que el que está trabajando en el reino es porque está comprometido. Diga conmigo: comprometido. Necesito decirte que el discípulo está comprometido. Que Cristo dijo que el que pone la mano en el arado y mira atrás ya no puede ser llamado digno de ser llamado discípulo. No lo dice el pastor, lo dice Cristo. Tenemos que estar comprometidos. Tu vida no es una mera existencia. No es que pasaste las décadas del 2000, expiraste de este mundo y nadie se va a acordar de ti. Hay una asignación divina y un propósito de Dios. Y el cumplimiento de ese propósito no dependerá de Dios, dependerá de ti. Y necesitamos aferrarnos al llamado, al compromiso y al sacrificio. Y cuando tú estás comprometido con Dios, Dios está comprometido con los tuyos. Dios está comprometido con los tuyos. Así que no le podrás decir al Señor: Señor, necesito comprometerme más con mi familia. Y definitivamente tenemos que estar comprometidos con ellos, pero necesitamos darle a Dios lo de Dios y a César lo del César.